Reciban nuestro saludo más cordial en el Señor. Como les habíamos anunciado, estamos aquí para un conversatorio sobre el proceso evangelizador de la iglesia particular, entendiendo por la iglesia particular a nuestra diócesis de Facatativá y a cualquier diócesis que técnicamente se llama así, con relación a la iglesia universal, que es la católica, la iglesia que en el mundo entero ha querido nuestro Señor Jesucristo que sea la prolongación de su encarnación, su cuerpo, como lo dice la palabra de Dios. Nos alegra muchísimo estar en este día compartiendo con ustedes estas magníficas noticias sobre el desarrollo del proceso evangelizador en nuestra diócesis de Facatativá. Durante un rato los acompañarán unos sacerdotes que han preparado para ustedes un conversatorio, y son ellos el señor vicario de pastoral, el padre Said Rodríguez, el director del Centro de Estudios para Laicos de nuestra diócesis, el padre Juan Pablo Jiménez, y el director de la pastoral juvenil, el padre Sebastián Vargas. Con ellos pasarán un rato muy interesante y ciertamente van a aprender muchas cosas. Me dirijo de corazón porque ellos así lo han solicitado a todos ustedes para introducir esta actividad, sabiendo de antemano que ha sido muy bien preparada. Yo quisiera solo llamar la atención en lo que muy frecuentemente me oyen decir, y es que la evangelización, ese proceso por el cual la Iglesia anuncia en todo el mundo la magnífica noticia del amor infinito con que Dios ha mirado al mundo hasta el punto de entregarle a su propio Hijo para que remiende todo lo que nosotros descompusimos, para que repare todas las situaciones conflictivas y complicadas de la humanidad. Esa magnífica noticia es lo que queremos anunciar. Pero la anunciamos con sus palabras, porque no podemos crear las noticias, ellas se dan, y aquí la noticia es Cristo. Y Cristo, tal y como ha quedado presentado en su Evangelio, porque Él mismo es el Evangelio del Padre, la maravillosa noticia del amor de Dios. Por eso, en el camino de la evangelización, de aquello de lo que se trata es de buscar los medios para llegar a todas las personas, cada una en su propia circunstancia, porque todos somos distintos en su ubicación geográfica, en sus condiciones personales, en sus condicionamientos, esos que por la edad y las experiencias se han tenido, en fin, para llegar a cada uno hasta el punto de facilitar su contacto con Jesús mismo, porque con Él se pueden tener encuentros y se tienen realmente encuentros verdaderos. Él está vivo y resucitado. Y si ustedes lo piensan bien, hoy es como el día de la Pascua, porque hoy está Él ahí. Basta que con fe abramos la mirada y Él nos acompaña. Así pues, la evangelización es ese proceso por el que la Iglesia anuncia y difunde en todo el mundo esta palabra que es Cristo mismo, la palabra que salva, hasta el punto de que renueve las personas, pero que al renovar las personas también renueve los ambientes en los que viven y la misma cultura, respetándolo todo, por supuesto, pero transformándolo todo, porque todo merece ser transformado, porque todo tiene limitaciones y fragilidades, y solo en Cristo alcanzan plenitud los ideales humanos. Por eso los dejo con ellos para que ustedes disfruten de este encuentro que llevará consigo muchos más elementos concretos de nuestro proceso evangelizador. Por lo pronto sepan que desde hace 5 años, para que este proceso adquiera la forma que debe adquirir, en mi responsabilidad como pastor diocesano, he elegido 3 prioridades de trabajo que no veo cómo sustituir por otras. Y la primera de ellas es ciertamente la evangelización misma. La evangelización misma poniendo un énfasis particular en la catequesis de todos, en la catequesis primero de los adultos, que tenemos que conocer más y mejor
a Cristo, a la Trinidad eterna, los misterios que Dios nos ha revelado, entre ellos nuestra iglesia, los sacramentos. Es decir, nuestra primera prioridad es la educación en la fe, la educación básica, que es la catequesis, y la educación permanente en la fe. La segunda prioridad que he establecido, y que les ruego me acompañen en esa, es la promoción de las vocaciones sacerdotales. Promoción quiere decir que crezcan no solo en número, sino en calidad, en capacidad de ser comunicadores de fe, transmisores de la luz con la que Dios nos ha iluminado en Cristo. Y la tercera prioridad son los pobres, a quienes no quiero ver nunca como objeto de acciones, como si fueran objeto de resultados de parte de una ONG, sino como nuestros hermanos más cercanos, como aquellos que conocemos, con quienes compartimos lo mejor de nuestras vidas, en cuyas casas nos detenemos más. Quiero que en la diócesis de Facatativá los pobres sean prioridad absoluta. Así los dejo con ellos. Un saludo muy especial para todos nuestros fieles de la diócesis de Facatativá, para todos nuestros laicos, para todos los sacerdotes, para todos los religiosos y las religiosas. En este día agradecemos a Monseñor este espacio que tenemos para encontrarnos y para compartir en torno a todo este proceso de evangelización. Sabemos que el año 2020 ha estado marcado por un ritmo totalmente diferente en los campos de nuestro diario vivir, y sobre todo pues porque a causa del confinamiento hemos tenido diversas circunstancias y hemos pasado por muchas cosas. La pastoral de la Iglesia no ha sido ajena a todos esos desafíos, sobre todo a la necesidad que hemos tenido nosotros como Iglesia de cambiar, llamémoslo así, los hábitos pastorales, ¿cierto? Si se nos puede decir ese término. Pero sobre todo para evitar que la evangelización, la acción evangelizadora de la Iglesia quede estática y frenada. Nosotros no nos hemos quedado quietos. Y eso es algo importantísimo que debemos tener. ¿Por qué? Porque sobre todo a la luz de la fe hay que seguir construyendo en medio de estos signos de los tiempos que se nos presentan. Esta situación nos ha llevado a que la Iglesia incursione en otros campos, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través de diversas actividades, de nuevas maneras de ser en la Iglesia, podríamos decirlo. Y eso ahí se manifiesta, si los padres creo que están de acuerdo, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que nos ha iluminado para que la Iglesia continúe, porque evidentemente Él es el protagonista, ¿cierto?, en toda esta acción evangelizadora. Y evidentemente en esas vicisitudes nuestra Iglesia que peregrina en la diócesis de Facatativá, pues gracias a ese Espíritu Santo, gracias a la creatividad de todos los sacerdotes, de los religiosos, las religiosas, de ese estar dispuestos a buscar nuevos caminos, pues hemos encontrado y continuamos buscando, ¿cierto?, los medios para llegar a todos y cada uno de ustedes. Y no solo eso, sino que también pues podemos seguir, el fin es seguir motivando y seguir animando todo este trabajo pastoral de nuestros grupos parroquiales. Por eso vamos a preguntarle al Padre Said, pues precisamente qué papel juega, Padre, un proyecto diocesano de evangelización, pues en medio de esas actuales circunstancias. ¿Cuál es el papel de un proyecto y en el caso de nosotros de este proceso evangelizador? Muy buenos días para todos, Padre Juan Pablo, Padre Sebastián y a todos nuestros sacerdotes y cada una de nuestras comunidades parroquiales, a nuestros laicos comprometidos en esta semana de nivelación en el que vamos a proponernos todos profundizar un poquito en nuestro plan de pastoral.
vamos a estar aquí rotándonos este micrófono. Quizás me dicen que es un poquito lejos. ¿Sí? Así, bueno, es que mi voz es un poquito como fuerte. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que nos dice el Padre, la pregunta que nos hace el Padre Sebastián, se nos viene la pandemia en este año 2020. Venimos trabajando con un plan de pastoral. ¿Cómo hemos asumido toda esta realidad? ¿Se detuvo el plan de pastoral? Nos quedamos quietos, como iglesia, nos quedamos estáticos en nuestras parroquias. Pero fijémonos que el hecho de tener un plan diocesano, que siempre lo hemos tenido en nuestra diócesis de Facatativá, pues se ha convertido en una brújula. Venimos trabajando en una pastoral renovada y precisamente nuestro plan de pastoral se convierte en esa brújula que nos va a ayudar a todos los sacerdotes y a toda la diócesis a animar cada una de nuestras comunidades en la fe. Es por eso que el PEIP se convierte, está a la base de nuestro plan de pastoral. A la base está la espiritualidad de comunión. Está una espiritualidad de comunión que va a ayudar a todas nuestras comunidades a que tengamos esa tarea, seamos todos responsables de esa tarea de evangelizar, de colaborarle a Jesús en esa misión de llevar la buena noticia. Entonces, como lo primero que nos ha ayudado este plan de pastoral a descubrir en medio de la pandemia. Lo segundo, hay otro elemento fundamental en nuestro plan de pastoral, que es la espiritualidad misionera. Sí, durante este año teníamos una insistencia. Nuestro plan de pastoral nos hace tener, cada año tengamos una insistencia. La insistencia de este año era la animación comunitaria y la animación misionera, porque a la base de nuestro plan de pastoral también está ese espíritu misionero que queremos despertar en todas nuestras comunidades. De allí parte todo nuestro trabajo. Comienza en una sensibilización a cada una de nuestras comunidades a través del primer anuncio. Por tal razón hemos visto cómo cada una de nuestras parroquias hemos estado organizando toda una estructura misionera, un grupo de misioneros, los hemos formado, los hemos preparado y todas las parroquias los hemos enviado de 2 en 2 para que lleven el evangelio, hagan un primer anuncio. Entonces ha sido como el trabajo, y yo sé que en todas las parroquias hemos sido muy juiciosos en esa tarea. Hacer la misión sectorial, siguiendo esa espiritualidad que el mismo Papa Francisco nos ha dicho, dejar una iglesia de conservación, pasar a una iglesia en salida. Y esa estructura hemos visto que la tenemos bien organizada. Misiones. Se nos vino la pandemia, este año no hemos podido hacerla, pero pues hemos cambiado la manera de hacer, porque no nos hemos quedado quietos, y es lo que tenemos que agradecerle a los sacerdotes, toda la creatividad que han tenido y la disposición para seguir evangelizando. Entonces nuestro plan de pastoral parte desde esa misma espiritualidad misionera. El objetivo es llegar a construir una verdadera comunidad en donde tengamos una identidad de iglesia, en donde todos seamos verdaderos discípulos misioneros y lleguemos a ser una casa y escuela de comunión, todos nosotros como diócesis de Facatativá. Muy seguramente vamos a continuar todo este trabajo en el año 2021, y mientras tanto es la invitación que estamos haciendo todos nosotros, bueno, toda nuestra diócesis, desde el centro de estudios, desde la Vicaría de Pastoral, para que profundicemos en nuestro plan de pastoral y conozcamos toda esta misma realidad. Gracias, Padre Said, por compartirnos eso, pero yo creo que, claro, para muchas personas debe ser, no es tan fácil comprender, ¿cierto?,
todo ese hecho de un proceso evangelizador, PIP, todas las siglas y los nombres, no es fácil. Padre Juan Pablo, ¿cómo surge o de dónde viene el PIP? Bueno, pues Padre Sebastián, buenos días, Padre Said, buenos días a todos los que en este momento por el Facebook de nuestra diócesis, pues nos están siguiendo en este momento, a todos los animadores de pastoral, un saludo bien especial. Pues la acción fundamental de la Iglesia, la razón fundamental de la Iglesia es la evangelización, como lo sabemos. Y la obra evangelizadora, la Iglesia ha venido desarrollándola a través de la historia de muchas maneras y buscando muchos métodos, diversos caminos para anunciar el Evangelio y desarrollar su misión pues en el mundo. Respondiendo pues cada vez más a una época concreta, la Iglesia que está en distintos lugares y que ha estado marcando la historia de nuestro tiempo, pues tiene que responder desde el Evangelio a estos mismos desafíos que la historia misma le presenta. Nos marca en el siglo pasado un momento muy importante y es el Concilio Vaticano II, donde anima a toda la Iglesia a buscar precisamente nuevos caminos, un nuevo ardor pastoral. De tal manera que si podemos incrustar el PIP en un momento específico, podríamos decir que nace desde la espiritualidad del Concilio Vaticano II, de su afán de responder al mundo concreto y de llegar a todos. Y de manera particular en nuestra iglesia diocesana, desde que se fundó en 1962, a través de todos los obispos que han pasado por nuestra iglesia particular, siempre ha existido ese ardor de tratar de responder a la realidad concreta y particular de una manera eficaz y eficiente, tomando claro el espíritu del Concilio Vaticano II. Y en nuestra diócesis hemos tenido varios planes de pastoral, varias metodologías que han tratado de responder precisamente al momento concreto. Por ejemplo, hemos tenido en nuestra diócesis el proyecto de nueva imagen de parroquia. También tuvimos en nuestra diócesis nueva imagen de diócesis que tenía como base la nueva imagen de parroquia. Luego se pudo concretar el PDRE, ¿sí? Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización, y ahora pues tomando la espiritualidad también misionera, teniendo en cuenta pues los lineamientos del Papa, de una iglesia en salida, de una iglesia que responde a las periferias, de que todo es cambiante, pues se vio la necesidad de hacer esa reestructuración del PDRE, de continuar el PDRE, pero con un nuevo impulso pastoral, y de ahí surge el PIP, el proceso evangelizador de la iglesia particular, en donde su único fin es responder a un momento histórico, evangelizar nuestra diócesis y poder hacer que todos seamos casa y escuela de comunión. Gracias, Padre Juan Pablo. Pero surge de ahí una pregunta, Padre Said. ¿Eso quiere decir que todo ese tiempo, ese trabajo de más de 20 años con el proyecto diocesano Renovación y Evangelización se convirtió y resultó ser tiempo perdido? De ninguna manera. Ya entre el ambiente de la diócesis hemos logrado descubrir de cómo el PIP, en este trabajo que se ha hecho este año, de estudiar los lineamientos que salieron el 31 de octubre de 2019, esos lineamientos lo que hacen es profundizar en el plan de pastoral del PDR, es decir, no se ha cambiado en ningún momento, sino solamente se hace una actualización y una profundización en algunos conceptos. Por eso debemos agradecer, estar muy agradecidos con todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de todos estos años. Es decir, no ha sido un tiempo perdido, y la labor que han hecho todos los obispos en nuestra diócesis, empezando por Monseñor Raúl Zambrano, Monseñor Hernando Velázquez, luego Monseñor Luis Gabriel, Monseñor Luis Antonio Nova, ahora Monseñor José Miguel. Ellos han venido haciendo un trabajo
de muchos años evangelizando. Todos han estado allí realizando un trabajo pastoral que ha impulsado todas nuestras comunidades y ha logrado esa identidad. Y agradecemos también el trabajo de todos los sacerdotes que a lo largo de todos estos años, como lo decía el padre Juan Pablo, desde 1962, que es la creación de la diócesis, han trabajado incansablemente. Y al lado de los sacerdotes, pues las comunidades religiosas. También agradecerles ese apoyo a todo el trabajo evangelizador en nuestra diócesis. Pero sobre todo exaltar la labor de todos nuestros laicos comprometidos que durante todos estos años han estado allí ayudando en esta labor evangelizadora y esta labor pastoral. Entonces hoy es más que cualquier otra cosa darle gracias a todos por el apoyo y haber logrado avanzar en un trabajo, primero de identidad de diócesis, identidad de cada una de nuestras parroquias, darles gracias porque hoy día estamos recogiendo frutos de lo que estamos cosechando, de lo que sembraron pues, nuestros obispos, los sacerdotes y comunidades religiosas y laicos comprometidos. Muy bien, muchas gracias Padre Said por esa aclaración. Y bueno, en lo que hemos hablado, varias veces se ha mencionado la palabra evangelización, que nosotros pues ya la entendemos como esa acción, como ese esfuerzo que hace la Iglesia por transmitir el Evangelio de Cristo, ¿cierto? Y anunciar, extendiendo sobre todo el reino de Dios. Pero de pronto lo que no ha quedado como muy claro, padres, es que es precisamente ese camino o proceso que debe seguir esta tarea. Es decir, ya hablamos que hay un deseo de renovación pastoral, que viene, como le decía el padre Juan Pablo, ahorita lo decía el padre Said, que hunde sus raíces en el Concilio Vaticano II, ¿cierto? Lo llamaría el Papa Francisco como esa iglesia en salida. Y bueno, el decreto Adyentes nos habla precisamente de una dinámica propia de este proceso. Padre Juan Pablo, ¿nos podría hablar un poco al respecto? Muy bien. Pues como decíamos al inicio, la razón de ser de la Iglesia es la evangelización, ¿sí? El anuncio del Evangelio a todos los hombres, en todos los lugares y en todos los tiempos. Pero la acción evangelizadora no es algo de momento, no es algo que se haga espontáneamente o algo que sea improvisadamente. La acción evangelizadora tiene que hacerse por medio de un proceso que necesariamente conlleva unos pasos que se van desarrollando juiciosamente, no improvisadamente, de tal manera que precisamente su acción evangelizadora sea eficaz y pueda llegar a todos y pueda realmente transformar el corazón de los hombres, que los lleve a ellos a hacer un mundo mejor. Por lo tanto, la acción evangelizadora es procesual. Pero ¿cómo la Iglesia ha logrado como establecer unos pasos? No solamente desde la espiritualidad del Concilio Vaticano II con el decreto Adyentes, sino también desde otros documentos del Magisterio, de manera especial desde el Directorio General para la Catequesis, como la Iglesia ha propuesto o ha especificado algunos pasos concretos de esta acción evangelizadora. Para nombrar algunos de ellos, la acción evangelizadora comienza en primer lugar con el testimonio de vida cristiana, ¿sí? El testimonio de vida que logra enamorar a otros de Jesús, el testimonio de vida que llega, que otros me ven y que dicen, es importante, me apasiono por Jesús, el testimonio de vida. Luego de que hay un testimonio de vida cristiano que es fruto de una evangelización, viene el anuncio concreto del Evangelio, es anunciar concretamente el querigma. Jesús murió, resucitó por amor. El Padre lo envía para que dando su vida por nosotros, como signo del amor del Padre, nosotros podamos tener también en Él una vida nueva. Y es el anuncio concreto del Evangelio, el anuncio concreto. Fruto de ese anuncio, de quien lo escucha,
viene el deseo permanente de conversión. O sea, me dejo cautivar por el Evangelio. El Señor me dice algo, transforma mi vida. El Señor es decir, yo no paso desapercibido. Toca el corazón. Por lo tanto, del anuncio concreto del Evangelio nace el deseo permanente de conversión. Cuando yo deseo convertirme, cuando yo deseo seguir al Señor, necesariamente tengo que iniciar un proceso de iniciación cristiana, es decir, una formación en mi vida cristiana que la puedo obtener a través de la preparación de los sacramentos, ese proceso de ir aprendiendo y comprendiendo mejor las verdades de fe. Luego de que he estado en ese proceso, mi formación no termina allí. No termina solamente con la recepción de mis sacramentos y me preparé para un sacramento y lo recibo y ya, sino que fruto de ese catecumenado, de ese camino de iniciación cristiana, viene la formación permanente. Es decir, una vez recibí y me formé en mis verdades de fe, no es un acto puntual, sino que a lo largo de mi vida me sigo formando, mi formación permanente. ¿Cuánto dura? Toda la vida. Porque toda la vida he de profundizar en los misterios de Dios y toda la vida he de estar siempre en contacto con el Señor que me va descubriendo los secretos que hay en su corazón. Claro, de la mano del magisterio, de la mano de la Sagrada Tradición y refiriéndome siempre a la Sagrada Escritura. Mi formación permanente. Cuando yo soy un cristiano formado, cuando soy un cristiano que he sido evangelizado, necesariamente viene la misión, que es otro paso del proceso evangelizador, la acción misionera. Entonces ese es mi testimonio cristiano que va hacia afuera, un testimonio cristiano que hace que otros se enamoren de Cristo como yo me enamoré. Entonces fíjense que el proceso evangelizador es bien interesante, porque viene de un testimonio de alguien del cual me enamoro de Cristo, y luego viene ese anuncio que recibí del Evangelio, mi deseo permanente de conversión, que me lleva a prepararme en mi iniciación cristiana, y luego que me lleva a un proceso de formación permanente toda mi vida. Y cuando ya he sido un cristiano evangelizado, puedo evangelizar con el paso de la acción misionera. Por lo tanto, la acción evangelizadora de la Iglesia es un proceso constante, sencillo, pero que siempre toca el corazón para que yo pueda transformarme primero y transformar mi entorno y enamorar a otros del Señor Jesús. Y que es el mismo proceso, de la misma manera habla Aparecida. Bueno, el padre nos explicaba un poquito desde Adyentes, y Aparecida nos muestra en el numeral 278, también nos muestra como la misma realidad. Entonces lo que estamos tratando aquí, Padre Sebastián y queridos fieles, queridos sacerdotes de nuestra diócesis de Facatativá, es tratar de descubrir cómo todo nuestro plan de pastoral, tanto el PDRE como el PIP ahora, que es esta actualización, se fundamentan en los documentos de la Iglesia, donde Adyentes, Aparecida, el Directorio General para la Catequesis de 1997, porque ¿cuándo fue la fecha exacta de que salió el nuevo directorio? Bueno, en este año, ¿no? Que ya los catequistas han estado muy entusiasmados en estudiarlo. Entonces, de cómo descubrir qué es esto, no es algo que nos hayamos sentado a reflexionar y nosotros mismos crear este plan de pastoral. No, son los documentos de la Iglesia que nos van mostrando cómo realizar este proceso evangelizador. Como nos decía el padre Juan Pablo, la Iglesia existe para evangelizar. ¿Cómo evangeliza? A través de un proceso, que es el proceso evangelizador. Y para complementar un poquito lo que nos decía, los 5 puntos que nos mostraba el padre Juan Pablo, testimonio, me va ayudando Juan Pablo, testimonio, anuncio del Evangelio, conversión, la iniciación cristiana, formación y luego formación permanente y luego la misión. Entonces son 6 que nos habla Adyentes 5. Bueno, muy bien, entonces ahora
Exactamente. Ahora también el Directorio General para la Catequesis, y basado también en Adyentes, en los demás documentos que conocemos, pues nos van a presentar los 3 momentos en el proceso evangelizador, que es la acción misionera, la acción catequético-iniciatoria y la acción pastoral. Hemos dedicado buena parte, nos decía Monseñor en esta introducción, 5 años a que comprendamos muy bien ese trabajo de la acción misionera que estaba también en el PDRE y que en este momento en el PDRE se trabajó mucho lo que es el querigma y también el trabajo de las misiones. Y el PEIP nos va a ayudar a profundizar también en este trabajo. Y por tal razón, retomo lo que les estaba diciendo, en nuestra diócesis nos hemos dado como tarea una de las prioridades, como nos decía Monseñor también al inicio, las prioridades que es la iniciación cristiana, la misión, la iniciación cristiana y el trabajo de la dimensión social. Entonces la acción misionera ha sido una de los esfuerzos que hemos tratado de hacer. Misiones en todas las parroquias, tratando de lograr una meta, es decir, hay un objetivo que tiene la acción misionera, que es la conversión inicial y la fe inicial de todas nuestras comunidades. Nos decía el padre Sebastián, nuestras comunidades no están del todo, nosotros decimos somos católicos, sí, cristianos, pero nos falta de pronto conocer más a Cristo, adherirnos más a Cristo. Por tal razón, en nuestro estudio de nuestro plan de pastoral, ahorita le voy a preguntar al padre Juan Pablo para que nos hable un poquito también de este estudio de realidad desde nuestro PIP. Pero uno de los problemas fundamentales es la indiferencia. Decimos somos cristianos, pertenecemos a una parroquia, pero somos indiferentes, es decir, no somos iniciados. Para ello está la acción misionera. Vamos a ir a todo y ya lo estamos haciendo, nos detuvo esta pandemia, pero vamos a seguir con este trabajo de ir a las misiones para lograr una conversión inicial y una fe inicial. ¿Cómo se logra? Visitando casa por casa, haciendo un anuncio explícito del Evangelio, llevando un mensaje querigmático, diciéndole a las personas, mire, es que Dios te ama, Dios te está esperando, hay que volver a Cristo, hacer descubrir que todos sepamos cómo ese Jesús es ese Dios encarnado que nace de la Virgen María, muere y resucita para darnos la salvación y mostrarnos un camino. En ese caminar, pues entonces estamos haciendo nuestras misiones y una vez logremos ese objetivo en algunas personas, bueno, en la misión también hacemos la noche con Jesús, en el que después de visitar los hogares los invitamos a una reunión para hacer unos encuentros querigmáticos. Con estas personas van a nacer las experiencias de los grupos eclesiales de vida. El PEIP las llama comunidades misioneras. En nuestra diócesis, muy seguramente todos quienes nos están viendo han escuchado la expresión de grupos eclesiales de vida. Estas personas que hacen parte de los grupos eclesiales de vida han logrado ya ese primer objetivo, una conversión inicial y una fe inicial que es la adhesión a Cristo. Y con ellos comenzamos toda la acción catequético-iniciatoria, en donde a través de la colección de Muéstranos al Padre, los itinerarios a la iniciación cristiana, vamos a tener todo una formación y una experiencia de profundizar en nuestras verdades de fe, experiencias de comunión, experiencias de también conocer más la liturgia y caminar juntos hasta llegar a otro objetivo de esta catequesis de la segunda acción. La acción misionera tiene como objetivo la conversión inicial,
La acción catequético iniciatoria tiene como meta lograr una fe celebrada, vivida y orada, como nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y luego de lograr con los grupos eclesiales de vida, lograr este objetivo, vamos a lograr conseguir unos fieles totalmente iniciados, unos fieles laicos comprometidos, en donde vamos a dar un paso a una acción pastoral, que allí van a surgir unos ministerios, como van a ser los de lectores, de catequistas. Vamos a lograr dar un paso a la iglesia ministerial, donde vamos a tener agentes que nos van a ayudar en los diferentes comités parroquiales. Entonces es como lo que estamos viviendo en nuestro PIP en este momento. Así o más resumen. Pues yo creo que no podemos pretender abarcar en este espacio todo el conocimiento del plan de pastoral, todo el conocimiento del PIP. Por eso sí queremos invitarlos para que lo asuman en sus parroquias, que puedan reunirse con su párroco y puedan estudiar esos lineamientos fundamentales. Ya hay un primer material que es este conversatorio, pero sus párrocos también han tenido durante todo este año una formación en esos lineamientos fundamentales del PIP. Por eso es muy importante que se reúnan, que lo estudien, que lo profundicen, pero sobre todo que lo quieran, que lo degusten, porque la acción pastoral también ha de brotar del corazón. Claro, hay que tener algunos elementos claros en mi cabeza, pero sobre todo ha de brotar de lo que nace del corazón, de tal manera que apasionándonos por el plan de pastoral, apasionándonos por el proceso de la acción evangelizadora, podamos hacer un mundo mejor, una parroquia mejor, una familia mejor. Así que queremos invitarlos para que aprovechen esa semana y formémonos todos en esos lineamientos fundamentales del proceso evangelizador de nuestra iglesia particular. A mí me surge otra pregunta más. Parezco abogado del diablo. Es importante, o sea, es genial, es fundamental todo esto que nos han dicho el padre Juan Pablo, todo el resumen que nos hacía el padre Said. La gran pregunta es, ¿cómo llegar a todos sabiendo que somos un clero tan pequeño? Somos muy poquitos sacerdotes en la diócesis, muchos fieles, ¿y cómo llegar a todos estando nosotros tan poquitos, siendo nosotros tan poquitos? Sí, es imposible. Sabemos en este momento la escasez de las vocaciones sacerdotales. Nuestro presbiterio es pequeño. Entonces es imposible lograr llegar a todos, que es uno de los criterios de nuestro plan de pastoral. Por eso necesitamos de la ayuda de todos los EPAP. Si le vamos a dejar el trabajo solo al párroco, no vamos a hacer mayor cosa. Pero si los EPAP nos asumimos nuestro compromiso, nuestra responsabilidad de ser ese equipo pastoral, de animación pastoral, a ayudarle a nuestro párroco, a buscar fieles laicos comprometidos, entre todos vamos a lograr ese objetivo, que es lo que busca nuestro plan de pastoral. Entonces vamos, no sé si hay alguna otra pregunta, padre. No, yo ya no más. Vamos agradeciendo. Sí, caemos como en un error decir que la acción evangelizadora es de unos pocos. La responsabilidad de la evangelización es de todos. De hecho, desde nuestro bautismo, como bautizados, tenemos el derecho y tenemos también la responsabilidad de colaborar en la acción evangelizadora de toda la iglesia. Por lo tanto, aunque seamos poquitos sacerdotes, ciertamente es verdad, por eso Monseñor nos invitaba
a orar por las vocaciones sacerdotales y animar en nuestras comunidades el anuncio explícito a los jóvenes de decir el seguimiento de Cristo en el ministerio sacerdotal vale la pena y es urgente, ¿sí? Aunque somos poquitos los sacerdotes, es cierto, la acción evangelizadora es una tarea y una responsabilidad de todos los bautizados. Muchas gracias, Padre Juan Pablo, por esas palabras, porque sí, es de todos, esto es de todos, la iglesia somos todos, y como iglesia, pues es tarea nuestra el continuar fortaleciéndonos y avanzando en este caminar. Había una frase, que muchos hagamos poco en nuestro plan de pastoral, que muchos hagamos poco y no que pocos hagamos mucho. Eso es cierto. Y como no resaltar incluso, ya lo decía el Padre Juan Pablo, lo acaba de decir, pues la motivación que tenemos todos y sobre todo también la responsabilidad de que a través de los jóvenes y a través de todos nuestros fieles pues podamos continuar, ¿sí? Como no ver el testimonio de este fin de semana que acaba de pasar de la beatificación de Carlo Acutis, acontecimientos que van marcando la historia de la iglesia, ¿cierto? En la actualidad, una iglesia que muestra que sigue viva, que nos está regalando ejemplos y testimonios de vida de muchos y que nos debe motivar también a nosotros a seguir adelante. Entonces, ¿cómo no agradecer evidentemente pues todo el trabajo de los sacerdotes, de nuestros grupos pastorales, de nuestros laicos, en esa labor incansable de llevar el mensaje del Señor a todos? Entonces, pues bueno, nuestro vicario de pastoral, le doy la palabra para que vayamos concluyendo y finalizando este espacio. Sí, como nos decía el Padre Juan Pablo, pues es imposible que nosotros aquí en 40 minutos o en una hora abordemos los temas. La invitación es para que durante esta semana, nosotros reunamos a nuestros EPAB y les demos la formación desde el material que ya se tiene en nuestra diócesis y que el Centro de Estudios, junto con la Vicaría de Pastoral, hemos realizado. Allí pues vamos a encontrar los temas que hemos adelantado en este año, sobre todo esa introducción en los lineamientos. Luego mirábamos el estudio de realidad, que queríamos abordar un poquito, pero creo que el tiempo ya se nos está agotando, de comprender muy bien. Allí el Padre Juan Pablo nos explica en los videos que les enviamos ayer y en este material lo que es ese estudio de realidad, mirar desde los signos de los tiempos, qué son los hechos significativos, qué son las mociones también, que ese tema, para que tengamos mucha atención, le demos importancia a la hora de reflexionarlo con nuestros EPAP, y no solamente con los EPAP, podemos con los demás comités parroquiales y con los laicos comprometidos. En eso consiste esta semana de pastoral. Que descubramos muy bien en qué consisten esos, aunque mencionaba es que nos tocaba ir como rápido, pero los 3 momentos de la acción del proceso evangelizador: acción misionera, acción catequética iniciatoria, acción pastoral. Luego entonces nos deteníamos en el mes de agosto, mes de julio y mes de agosto, nos deteníamos en mirar los procesos de iniciación cristiana, tanto para niños como para los jóvenes, para que también los tengamos muy, muy en cuenta. Ha sido un trabajo muy grande de este año. Agradecerles a todos los sacerdotes los esfuerzos que se han hecho en estudiar el PEIP y también dar la formación a nuestros EPAP y también a los agentes. Entonces, de pronto nos van a faltar algunos temas, nos quedan algunos temas por profundizar, y para eso se ha creado esta semana de nivelación. Entonces, es agradecerles a todos los sacerdotes, a Monseñor también, todo el apoyo que ha tenido en esta labor de estudiar los lineamientos. Muy bien, un agradecimiento al Padre Said, nuestro vicario de pastoral, al Padre Juan Pablo, nuestro encargado del Centro de Estudios. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por dedicar este espacio al conocimiento
de nuestro proceso evangelizador y sobre todo esa invitación para todos y cada uno de ustedes para que juntos continuemos construyendo la iglesia del Señor. Un muy bonito día para todos.